Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Undertaker Captain Tsubasa Ace. Un nuevo video de ayuda a los amigos de Dina. A Jorgito Dina te voy a ayudar una vez más gratis. Y va a ser quizás la última. Y no sé, realmente te digo, con lástima, con pena, con nostalgia. No sé cuántos videos más de Captain Tsubasa Ace vamos a hacer en este canal. Ahí se me puso la piel de pollo. No, momento crítico del juego. Donde no va ni para atrás ni para adelante. Bueno, en realidad va un poquito más para atrás que para adelante. Así que yo mantengo mi palabra de que lo voy a seguir jugando al menos hasta que salga Díaz. Y si ahí no hay formaciones nuevas, o un reward de varios jugadores, un nerfeo bufeo de varios jugadores, me voy. Entonces vamos a hacer este video para decir, Dina, nosotros, porque no soy solo yo quizás represento a algunas de las personas que, bueno, por H o por B no hacen un canal de YouTube, no lo quieren hacer, no lo tienen, no les gusta. Entonces he juntado, he recolectado opiniones sobre el juego y opiniones sobre los jugadores. Así que de eso va este video, de nerfeos y bufeos correspondientes a lo que es el canon, es lo que me gusta a mí, de Captain Tsubasa. Vamos al intro y comenzamos. Muy bien amigos, y así arrancamos con todo y gracias a todos por el apoyo en este canal, el canal secundario Undertaker TV. Ya pasó los 10.000 suscriptores y en el Twitch que ya pasó los 3.000 follows, así que nada más que agradecido con ustedes. Vamos a hacer este video de ayuda a Dina nuevamente, la segunda. Pero bueno, el otro no quiere decir que haya sido descartado, que no lo estén pensando, porque le pusieron el pack de lenguaje y eso es súper clave, así que el video sirvió para eso. Un video de formaciones y le ponen pack de lenguaje con arreglos, pero que no arreglan nada. Así que bueno... pero eso necesita tiempo. Yo creo que le están pasando la 343 al programador y lo va a hacer finalmente. Sí. Bien, vamos con este video de bufos y nerfos, que es muy importante en el juego. Hay que equilibrarlo, hay que balancearlo. Y vamos a arrancar así en orden. Lo que tengo acá de suplentes, vamos todos los suplentes, después vamos con los que están en titulares. Este es el meta, no hay de otra. Sacando al Pierre, que está acá porque en otra posición no puede jugar. ¿Puede servir el Pierre acá? Sí, lamentablemente lo digo porque no está para jugar el central y Soda, que es defensor, no está para jugar el extremo. Pero bueno, es lo que nos da el juego. Bien, vamos a arrancar. Tsubasa, creo que Tsubasa es el más equilibrado y justo hoy del juego. Un Tsubasa ya aliviado en SS, con buenas habilidades, con tiro al S, con técnica, con tiro al S+, con técnica al S y con regate al S. Lo he probado, depende de las cartas que le ponga, va a variar. Y va a ser que, bueno, a veces drible, a veces no. Y cuando le pega al arco hace un daño decente, así que creo que es el que está más equilibrado. Sobre todo porque ellos creo que tienen planeado sacar su base sub-16, que va a ser mejor. O no lo sabemos, pero bueno, en ese caso está bien. Misugi creo que también está equilibradito. Hace un poco más de daño que Tsubasa. El tiro lo carga demasiado rápido para mi gusto. Si carga el tiro tan rápido, por ahí tendría que hacer un poquito menos de daño. Pero como no es un meta de tiro, creo que estaría bien. Creo que Misaki también está en lo normal. Es un Misaki de secundaria. Aunque acá ya tiene la camiseta del club, creo que es el PSG. Entonces, ok, pero todavía puede servir. Cabecea bien palomita, tiene buen regate. Y obviamente los jugadores que van saliendo en banner dorado deberían ser mejores que Misaki, ser mejores que Misugi, ser mejores que Tsubasa, porque estamos hablando de sub-16. Así que bueno, acá llega uno que... el Hyuga. O sea, el Hyuga es un chiste. El Hyuga se pasea desnudo, invisible. Es una cosa impresionante. Le metieron, después que rompimos, insistimos, un bufo de tiro solamente. Y creo que el tiro no era el mayor problema de él, sino el regate. Es que se la saca absolutamente cualquiera. Un SR, un SSR y probablemente se la saque hasta un R. Entonces Hyuga es un personaje muy importante. Dina, Jorgito, te digo, Hyuga es muy importante en Captain Tsubasa. Te diría que después de Tsubasa Genso, Hyuga es el tridente más importante de Captain Tsubasa. Entonces no puede ser que Hyuga haga un daño de chiste en el cabezazo y que no le gane el cabezazo a Nakayama, que ahora vamos a ir con él, y que no le ganaba el cabezazo a Takasugi tampoco. El tiro me parece que está correcto, es un tiro normal para un Hyuga de secundaria. Es uno de los tiros más fuertes del juego. Viene Napoleón, viene Victorino. Chiste, en número digo. Y después viene el de Hyuga como potencia, así que el tiro creo que está bien. El cabezazo está horrible, porque si Sano hace ese daño en el cabezazo y gana absolutamente todo lo que le tire, Hyuga debería ser el doble o el triple de mejor, Dina. O sea, Hyuga es Hyuga y Sano es Sano. ¿Me explico? Entonces,
me parece que Hyuga lo que necesita es un bufo claramente de regate y de protección para que no pierda pelota mientras carga el tiro, sobre todo. Debería volar absolutamente todo en Nakayama, lo manda a la tribuna, aquello. Por ahí sí se la podría llegar a sacar Galván. Bueno, ok, pero Nakayama, no. Narita, no. Tetsuo, no, de ninguna manera. Y vamos a los números. O sea, Hyuga, con los números que tiene en el regate al 8, full, 165 y aumenta el atributo de fuerza a 180. Después de atropellar al oponente, aumenta el tiempo de pérdida de control del oponente un 60. Esto no pasa, es que no pasa. Revolea Rs en el farming, pero no lo podés usar, nunca nadie lo pudo usar en el competitivo, entre comillas, digamos. No, es que es inusable, no tiene sentido. O sea, yo tendría que estar poniendo a Hyuga de 9 acá porque es Hyuga y no Sano, que está del día 1 gratis. Entonces, Hyuga necesita regate, necesita protección y necesita cabezazo. Si Sano hace ese daño con el cabezazo, Hyuga lo debería hacer. Y bueno, Hyuga debería tener una chilena en vez de un cabezazo. Y bueno, pues ya está hecho, listo. Pero claramente necesita un bufo de absolutamente todo para que alguna vez se pueda usar. Nunca se pudo usar Hyuga. Seguimos, suplentes. Matsuyama. Bueno, Matsuyama tuvo su momento de gloria, a veces no. Yo creo que el bufo que necesita es en el cooldown de la entrada. Creo que tiene un tiro decente, sobre todo por la distancia. Es decir, si va a sacar ese tiro a tan larga distancia y va a ser un daño exorbitante, me parece que ya no tendría sentido. Creo que el tiro está bien. Creo que la entrada está muy bien, pero que necesita un cooldown más corto, porque si no también es inutilizable. No tiene sentido, pero hay un pequeño ajuste que también hay que hacerlo. Entonces vamos también con los pequeños ajustes. Creo que Urabe está bien. Creo que Urabe tiene un gran robo. Es un Urabe del Otomo, ya donde toma más protagonismo que en el Nankatsu, así que creo que está correcto Urabe. Se sigue usando, lo puedes usar de 5, lo puedes usar de lateral, el pase largo está bien, quizás la pierde rápido, pero bueno, es Urabe, tampoco es Kals, entonces me parece que Urabe está correcto. Creo que Ishizaki está muy bien, creo que es el mejor defensor. No es el momento de Ishizaki hoy porque es un meta de centros, entonces Ishizaki no tiene nada que hacer. Más allá de que tiene una gran reacción en sus stats base, pero vos lo armás con carta de reacción full, le pasás la reacción a Nakayama y que no la va a agarrar. No, es que no la agarra. Entonces, creo que si Ishizaki en sus stats base, ahora está sin carta, ¿no? Pero si tiene una reacción alta, porque fíjate el salto y fíjate la reacción, si tiene esta reacción, debería ser Ishizaki lo que hace Nakayama, para mi gusto con la reacción. Porque es Ishizaki y este es Nakayama. Entonces, me explico, Dina. Eso necesita ahí. Después en el robo está muy bien, en la entrada está muy bien, en el bloqueo está muy bien, es el más completo. Pero metele una reacción, sacarle la Nakayama, por ese Ishizaki. De hecho la tienen, pero los números no son acordes a lo que pasa en el juego. Si no, vayan a ver el Victorino. Esto es así. Bueno, Nita creo que es correcto. Nita es muy malo para mí en el anime, en el manga. Es un delantero que suele jugar de titular en la selección japonesa, sí, pero este es un Nita del Otomo, donde ya sabemos lo que pasó. En el primer partido importante que tuvo, el Nankatsu lo mandó para la casa y listo. Entonces tiene un tiro ahora se acomodó con el centro de Sano, hace bastante daño, está regular, tiene un regate normal. El cooldown es normal, es el que tenía que tener Sano para mi gusto. Entonces creo que Nita está bien, regatea, le pega al arco y tiene un tiro sin animación, pero bueno, un tiro normalcito. Creo que Nita también sería uno de los más decentes, como lo armó Dina. Seguimos. Sawada creo que está bien. Sawada para mí, ok, quizás necesita un poco más de drible, pero después se baja un poco su nivel. Sawada de primaria me parece que es mucho mejor que el de secundaria. Bueno, el de secundaria acá tiene un pase largo muy roto, en donde te da el bufo de tiro, de carga de tiro de barra. Creo que es el mejor pase largo del juego, sobre todo para tiros. Así que creo que Sawada está muy interesante, tiene una buena intercepción, una buena entrada. Así que está bien. Soda secundaria, bueno, qué sé yo, Soda secundaria, no vamos a andar analizando. Napoleón, bueno, Napoleón, aún hoy yo lo estuve probando mucho de striker en la 4-3-3 de extremo izquierdo y algunas veces pasa y algunas no. Creo que está correcto. Algunas veces lo va a pasar a Galván, algunas no. Pero que llega en Nakayama y se la saca. Entonces el problema no es Napoleón, sino que es Nakayama, está muy roto. Entonces Napoleón creo que tiene el mejor tiro del juego, pero sí tiene un horrible posicionamiento. Horrible, es que no hace daño. Yo lo tengo al 6, ¿ok? No está full, perfecto. Pero ya conozco el juego, al 5, pero ya conozco el juego, entonces, mira, este daño de 205 y 110 pasaría a 230 y 180. Cuando el tiro es interceptado se resta 200 de energía. No me interesa que lo bloqueen porque realmente nadie lo va a bloquear, pero sí que al lado de Nakayama suele perder.
es que suele perder. Entonces el problema otra vez es el Nakayama y no el Napoleón. Creo que el Napoleón está bien. Creo que el Napoleón está bien para 9. Yo, como te digo, a veces lo uso de extremo y a veces regatea y otras veces se la saca Galván, pero cuando llega Nakayama no vemos y se la saca. Entonces el problema acá es Nakayama. Sí que quizás un poquito más de posicionamiento para mí, o reacción, más que nada el posicionamiento. Bueno, ya que tiene el tiro de piso más potente, creo que ya si tendría un posicionamiento roto, no se podría jugar contra Napoleón, te viola. Entonces, me parece que, ok, está bien, lo tengo al 5, al 8 va a hacer más daño seguramente, pero que le falta reacción para ganar al Nakayama, sobre todo, sí, claro, ni hablar. Bien, Torino. Torino, para mí un desconocido que salió en un banner rojo con 4 habilidades y creo que cuando estaba la 4-4-2 estaba muy bien porque el problema más que nada de los que bloquean ahora los pases largos el problema es que lo pasaron de intercepción a bloqueo para el pase y eso no sirve porque no lo hacen, no lo cortan. Antes Cal cortaba muy bien, se veía el círculo y cortaba en el 4-4-2. Torino lo mismo. Y Soda Sub-16 lo mismo. Ahora esto no funciona, Dina. Es que no funciona desde que pasaron el bloqueo de la intercepción a bloqueo. No funciona. Lo que tienen que hacer es volver atrás. Volver atrás. Y volverlo a poner como intercepción. Claramente. Lo habían preguntado en Discord. La gente dice, no, ¿cómo se les ocurre pasar de intercepción a bloqueo? Dijeron todos que no. Igual lo hicieron. Entonces no escuchan a la gente. No la leen. Realmente no lo sé. Pero esto, para que funcione Torino, realmente tiene un gran robo. Está demasiado alto el robo para ser Torino para mí. Pero bueno, el bloqueo debe volver a intercepción claramente, sin duda. Para Torino, para Cals y para Soda. Para Napoleón, para Pierre también, claramente. Todos los que tengan ese bloqueo rancio, que no es bloqueo debe ser el tiro. Tienen que tener intercepción de pase largo. Así volvería a funcionar para mí Torino. Y el bufo de reacción que le mete a los defensores... Realmente si te agarra un sano no funciona tampoco. Entonces bueno, seguimos. Bueno, acá los SR no vamos a decir nada. El Oda sigue cortando pero ya bajó bastante. El Izawa lo mismo. El Shinji ni a palo. Bueno, acá necesito un nerfeo claramente Kishida. O sea, no puede estar tan roto. El tipo la agarra y tira el centro de más o menos de tu área. Se la tira a Sano y es gol. Entonces tiene le mete un bufo de posicionamiento pero exorbitante. No tiene ningún tipo de sentido el Kishida este. Acá te muestra, mira, pará, acá. Aumenta la velocidad y el compañero que recibe el posicionamiento un 40%. Es una locura lo de Kishida. Y aparte no solo eso, es que tira el centro antes de la media cancha. Es que lo tira, agarra la pelota y te tira el centro. Y la agarra Sano y te la manda a guardar. Me parece que necesita un nerfeo, pero claro, Kishida. Pero fuerte nerfeo en el regate. Lo pasa Galván cuando Hyuga no. Lo pasa Galván cuando Tsubasa no, lo pasa Galván cuando Napoleón no, o sea, no tiene ningún tipo de sentido el Kishida. Encima tiene una entrada que te la recupera, o sea, es Kishida, no es nadie. Takeshi Kishida, un saludo para la familia, pero no existe realmente, necesita un nerf, pero claro. Takasugi creo que ahora está bien. Antes era una cosa que no podías pasarlo por arriba, imposible, cosa que hoy debería hacer Galván y no lo hace. Así que Takasugi volvió a su lugar, al que nunca tendría que haber salido. Nisho, bueno, ya está, Narita ya pasó. Bueno, Nakanishi F, ¿cómo se llama? Sorimachi tampoco. Bueno, acá Victorino claramente necesita un bufo de tiro. Es imposible que haga esto. Primero lo sacan en rojo porque es morocho, ¿viste? Son cosas que hace Dina. Está bien, no te digo el mío porque está bajito, pero ya la gente que lo tiene full, he visto videos donde el daño no tiene, o sea, es un nada. Son 2 centímetros de barra de daño a cualquier arquero. Te la ataja Nakanishi, te la ataja cualquiera, Wakashimasu. Es que no, la agarran los arqueros, no hay rebote. Creo que el regate está bien. Creo que el pase corto es buen bufo. Creo que la entrada normalita no tendría por tener una gran entrada. Creo que necesito un claro bufo al tiro. O por lo menos que haga lo que dice acá, que es un tiro de 230%. Entonces, si la ajustan a lo que dice, a los números, listo, Victorino ya anda, funciona, perfecto, listo, Victorino. Pero claramente acaba de salir ese banner. Hicieron una actualización ayer y Dina dice que el tiro de Victorino está bien, que sus devs, sus testers, no sé, que son espantosos, que ya lo probaron y no ven nada normal. Bueno, Victorino es muy clave.
Es muy clave hasta que llegue Hino, o sea, es el mejor jugador uruguayo. Y lo pone en mano rojo y el tiro es horrible, realmente, así que lo necesita. Wakashimasu creo que está correcto, Wakashimasu es secundaria. Bueno, Tepei ya fue nerfeado en su momento, Tetsuo no importa. Bueno, Manabu el Goat, no hace falta. Bueno, acá nos vamos directamente a los titulares. Vamos a arrancar por acá. Bueno, Genso, que no lo tengo. Genso creo que es un Genso de secundaria para mi gusto. O es un Genso de cuando termina la secundaria. No es el Genso número 22 de la selección japonesa en la final con Alemania. No lo es. ¿Lo van a sacar? Probablemente sí. Entonces Genso creo que está bien porque Gino debería ser mejor ya que está un poquito más arriba. Gino está muy bien. Gino creo que es el segundo mejor banner dorado que han sacado después de Kals. Pero bueno, el punto flojo de Gino es si se la tiran. El problema no es Gino. El problema es Sano. Que cuando vos vas a jugar en la liga, tu rival te la cruza siempre. 90% de las veces. Y tú Sano se la tira al mejor brazo. Cuando yo me defiendo, mi IA se la cruza al rival. Y el que me está atacando no la cruza. O sea, es una cosa rarísima lo que pasa. Creo que Gino está bien. No necesita ser tocado absolutamente para nada. Creo que ahí estamos bien. Obviamente puede subir más a SS y mejorar, pero creo que está muy bien. Pero sí, en general, todos los arqueros creo que el tema de los rebotes, del ping-pong en el aire ese que, bueno, es clásico en Capta Suasa, rebote de acá, rebote de allá, jugar en el aire, pero creo que es exagerado. Hasta 4 veces, recién el cuarto tiro, si tapa Gino, se va al córner. Yo lo pasaría al segundo tiro atajado al córner o a lo sumo al tercer tiro atajado. Creo que el tercer tiro atajado al córner sería una gran ventaja y se emparejaría mucho los partidos y no todo lo que le tiren a Masao y Sano vaya a hacer gol en un solo ataque. Ping pong, gol. Ping pong, gol. No tiene sentido. Creo que segundo remate ya sería un poco exagerado que la manda al córner. Pero creo que tercero, si se la vuelve a es decir, por ejemplo, tira el centro Makoto Soda, la cabecea Sano, ataja Gino, da el rebote y le cae a Masao, perfecto. La ataja Gino. Vuelve a Masao, tira, la ataja Gino y vuelve a un jugador, me parece exagerado. Me parece que sería una atajada, 2 atajadas, la tercera al córner. O sea, es muy exagerado. 4 rebotes que le caigan siempre al que ataca. No, me parece que es exagerado. No tenés posibilidad de defenderte, sobre todo con esta defensa. Entonces, me parece que sería un buen ajuste ese, que el tercer rebote vaya al córner y no el cuarto. Sobre todo porque el córner generalmente lo gana el que ataca. Entonces ahí tenés un quinto remate. Me parece demasiado. Bien, seguimos. Vamos a arrancar por el lateral derecho. Creo que Galván tiene un excelente robo. Creo que le falta para lo que vino, que es ser central, en realidad. Creo que debería tener... él funciona con salto, pero creo que tendría un salto mínimo, como el que tenía Takasugi antes. Es decir, que no lo deje cabecear a Sano. Porque es un Sano de secundaria. Y es un Galván de selección argentina. Que muy probablemente digan, no, pero en el anime no hizo nada. Bueno, varias veces cortó y en el manga es mucho más importante. Entonces, creo que Galván, con su físico, que es salto, y tiene salto, tiene gran robo y gran bloqueo. Creo que el bloqueo está muy bien, no habría que tocar nada. Creo que el robo está bien, quizás un poquito exagerado, pero creo que su fuerte debería ser el salto y nunca fue así. Debería yo hacer esto y ponerlo en vez del Nakayama, con salto claramente. Y que te gane algún rebote. Tengo gente del club que lo tiene con 4.700 de salto y a veces agarra alguna. Yo lo tengo con 4.000 de salto, lo puedo llevar y no agarra ninguna. Quizás agarra los centros sin animación que le tira, si tira Masao por este lado y vos lo tenés de central. Bueno, quizás algún centro te agarra sin animación paradito, pero también lo agarra Takasugi. Creo que Galván necesita modificarse y ser importante de central, para mí. Sobre todo porque no debería jugar ya Nakayama. Claramente no debería jugar. Así que ese es lo que me parece que el ajuste que de Galván. ¿Vamos a Nakayama? Bueno, claramente necesita un nerfeo. O sea, no puede ser. Es que no puede ser que se la saque absolutamente todos. El único que le puede hacer un poco de fuerza es Sano. Que es ridículo también. O sea, que le gane a Napoleón. Que le gane a Tsubasa la chilena. Que le gane a Misugi. Que le gane a Hyuga. Que le gane o sea, le gana absolutamente a todo Nakayama. Le gana a los Tachibana, hasta a veces le gana a los Tachibana. Con los Tachibana se suman el salto, se suman la posición. Y Masao te las gana igual. Entonces, es ridículo. Este trabajo lo tendrá que hacer a lo sumo Ishizaki o Galván. Ishizaki con reacción o Galván con salto. Nakayama es que no puede estar en el meta Nakayama. No puede ser. No es nadie Nakayama.
un besito para la familia, pero realmente no puede, es que no puede, no puede hacer eso, no puede hacer lo que hace, realmente no tiene ningún tipo de sentido, se la saca Anita también, o sea, no, Dir. Esto necesita un nerf, ya. Bien, vamos al Pierre. ¿Por qué estás jugando acá? Porque a veces corta algunos centros, como es un meta de centro acá. Me cansé de probarlo en el medio con bloqueo, no agarra quizás alguna, después la pierde. Me cansé de ponerlo de extremo derecho, extremo izquierdo, los centros pegan en la rodilla. Realmente espantoso lo que hicieron con Pierre. Tiene un regate decente en la 4-2-3-1 de 10 jugando. Está correcto el regate, me parece. Suele pasar el 80% de las veces. Ese 20% se la sacan, que es normal para el juego. Si no, sería la agarra a Pierre y no quiero que driblea todo tampoco. No sé para qué tiene chilena realmente, porque hace un daño horrible. Y si la llega a agarrar en el rebote de la chilena, te la va a agarrar Gino, te la va a agarrar Genso. No, por eso está jugando acá. O sea, está mal hecho Pierre. Es un Pierre mediocampista, donde si podría jugar de MSD, ok, podría ser y reemplazar a Kals. Tendría que tener un pase largo de más lejos, como Kals. No lo tiene. Está espantosamente hecho Pierre, realmente horrible. Lo único bueno es el regate y después no tiene absolutamente nada. Intercepción, bloqueo. Acá te agarra alguna que otra. Algunos centros. Pero realmente no vino para eso, al menos para mí. O sea, no vino para jugar de central. Nadie lo pensó hasta que la gente lo fue probando. Y bueno, terminó jugando acá. Y a veces funciona y a veces no también. Entonces, ok, hay que hacer un reward para mí. Bien, Gito creo que está muy bien. Tiene un gran robo. Buen bloqueo. No tiene salto, pues no lo tiene de base. Creo que está muy bien Gito. Uno de los mejores para mí. Lo puedes poner lateral, lo puedes poner central. No porque el meta de centro te lo impide. Pero creo que siempre es un gran jugador, un gran complemento Gito. Así que creo que no tocaría absolutamente nada. Cal me parece que es el mejor banner dorado. Claramente hace todo, roba, pase largo. Ya no intercepta por bajo, pero no mete la intercepción de bloqueo tanto como debería. Como si le pone carta de intercepción o de bloqueo en este caso. Creo que debería cortar bastante más, tirar el círculo que uno sepa cuando va a cortar, como estaba en la 4-4-2, pero creo que claramente es el mejor banner dorado. No le tocaría nada, salvo que sí, como te digo, volvería a lo que es el bloqueo de pase largo a que sea intercepción y se acabó el problema, porque los laterales vas a poder poner a Torino, a Soda Sub-16 y te van a poder cortar el centro. Plus, el nerfeo que debería recibir Nakayama. Entonces, bueno, cortás el centro, o si te tiran el centro y no está Nakayama, que Galván pueda hacer algo en un centro raso que Galván la despeje, y en un centro alto que la puede despejar Ishizaki, o viceversa, no importa. Pero me parece que Calce está bien sacando la intercepción, que yo lo volvería donde estaba. Conti, bueno, está muy roto Conti, es un banner rojo prácticamente desconocido para muchos, pero claramente mejor que Pierre. Y es mejor que varios. Está a la par con Sawada. Lo que pasa es que bueno, tiene ese remate de chilena que no hace tanto daño. Creo que está correcto, porque ya sí, encima tiene una entrada rotísima, tiene una intercepción rotísima, encima llega al área y te hace gol de chilena, estarías extremadamente fuera de lugar. Creo que Conti está normal, un poquito exagerado quizás en la entrada y la intercepción. Le metería un pequeño cooldown en la intercepción, porque intercepta realmente mucho. Pero bueno, supongamos que es un sub-16, que lo es, pero de la selección italiana, supongamos que este sería Pierre, estaría perfecto. Bueno, no, este es Conti y este es Pierre. Entonces, bueno, pero bueno, me parece que pifiaron el nombre. Este tendría que ser Pierre y como te digo, intercambiar roles. Y Conti, que bueno, sea un poquito más normalito, pero bueno, supongamos, dejémoslo así, ok. Bien, Kazuo y Masao, rotísimo. Sobre todo Masao. Kazuo, ok, acá intercepta. Yo le tengo una buena intercepción. Si no recuerdo mal, está en S. Está a 3800. Intercepta algunos pases cortos sin animación, pero los intercepta. Si tendría más cosas, estaría rotísimo, porque junto a Masao harían desastre. Así que creo que está correcto. Creo que Kazuo está bien acá, así que no habría que tocarlo para mí. Nos vamos a Masao. Bueno, Masao, si no se llega a cruzar con Nakayama, te gana absolutamente todo arriba, aunque no tenga carta de salto. Y eso es ridículo. O sea, no puede ser que le gane a Galván, no puede ser que le gane a los centrales, a Takasugi también. Antes le ganaba a Takasugi, de hecho tenías que tener muchísimo salto para que cabecee. Y hoy no. Hoy te agarra todo. Lo movimos de 9, donde le ganaban a Nakayama. Nakayama no le puede ganar a Masao con el huracán, no le podría ganar. Lo movimos para los extremos, y ahora en el rebote el lateral, claro, es que le gana.
sin carta de salto. Entonces le pone todo posicionamiento y te hace un daño descomunal. Más allá de que ahora con esta actualización, a mi parecer, bajó un poquito el daño. Pero creo que está rotísimo. Su lastre de jugar con Kazuo. Así que yo creo que está bien. Pero un Galván con mucho salto le tendría que ganar de vez en cuando. Para mí. Si lo tengo Galván de acá de lateral derecho y Masao está de extremo izquierdo, que cuando le quede el rebote, algunas le gane Galván. No puede ser que gane absolutamente todo. Pero diría que está dentro de lo correcto porque son dos. Tenés el lastre de Kazuo, que acá me conviene poner otro jugador claramente. Entonces creo que está bien. Es un huracán donde se suman los stats. Entonces tendría que tener un buen salto. Lo tiene. Creo que el daño es exagerado, pero bueno, lo tiene. Así que bueno, ahí está bien. Tiene un buen regate si lo usas de extremo. Puede tirar el centro. Y ahora el centro está siendo cortado por un Galván de central o por un Pierre de central. Así que creo que se ajustó un poquito más. Hace 2 días estaba rotísimo. El extremo no se la sacaba nadie. Creo que dentro de todo estarían bien. Sí, un poquito exagerado el daño. Porque si va a ganar todos los huracanes, bueno, bajarle un poquito el daño no estaría mal. Para que cambie un poquito la gente de los jugadores que usa. Bien. Soda, Makoto Sub-16, está rotísimo. Lo pone, o sea, de lateral donde debería jugar, no funciona. La intercepción o bloqueo no la agarra. Es que no la agarra. Más allá de que el mío está en A, pero he visto Soda Sub-16 en SS y le tirás un centro en la cara y no hace absolutamente nada. Entonces me parece que eso hay que ajustarlo. Y bueno, yo estuve probando hace 2-3 días Makoto Soda. No digo que porque lo puse yo ahora lo ponen todo. No es así, eso la gente va probando. Pero acá está rotísimo. Recupera con la entrada rápidamente. Tira un regate, se vuelve a recargar la energía. Tira unos centros prácticamente imbloqueables. Me he cruzado algunos Napoleón, sobre todo por mis Makoto están A, que me bloquearon, el Napoleón o Pierre, que me bloquearon el centro de Soda. De hecho, yo con este Pierre A+, y no muchos stats de, fíjate cómo está. Ok, están A+, y A. Más que nada usa el bloqueo para los centros, de segundina. Y una técnica A+, le he cortado algunos centros al Soda también, que es el centro más difícil de bloquear. El Nakayama de estos centros sí que no te los agarra, o es muy difícil que los agarre. Creo que te diría que 1 de 10 te puede agarrar. Está muy roto el Makoto Sub-16, muy roto. Pero bueno, yo lo que haría es bajarle un poquito el centro, bajarle un poquito el regate y subirle un poco la entrada y el bloqueo para que juegue lateral, que es donde debe jugar. Sería mucho más divertido si yo pongo y activo todas las estrategias acá y lo pongo a Makoto de lateral, en donde pueda avanzar y tirar algún centro y que cuando vengan pueda llegar a cortar con el bloqueo, cosa que no hace. Entonces creo que habría que equilibrarlo en tema, bajarle un poquito el centro, bajarle un poquito el regate, subirle el bloqueo o intercepción, o como quieras llamarlo, y ahí podrías usar un Soda Sub-16 de lateral en su función real. Que sí, que vaya un lateral ofensivo, que vaya y tire el centro, y el centro esté bueno, pero está muy roto. Es que está muy roto acá. Si no lo probaron, pruébenlo acá, o lo pueden poner acá. A mí me funciona mucho mejor acá, pero está demasiado roto. Bien, y para terminar, y espero no olvidarme, bueno, pasan SR, que bueno, no vamos a nombrar. Pero el Sano, o sea, el Sano no tiene ningún tipo de sentido. Es el jugador más desbalanceado de todo el juego. Del día 1 está en el meta. Bajó un poquito en la 4-4-2. Aún así la gente lo usaba de 10 y seguían usándolo. Con la entrada, una entrada rotísima. Sin sentido la entrada de Sano, con un cooldown de, no sé, debe tener 3-5 segundos. Te tira la entrada, lo driblea, te vuelve a tirar la entrada. O sea, está fuera de todo lugar Sano. Y ni hablemos de doble cabezazo alto contra salto y bajo contra reacción. Los dos te los agarra. No lo corta más Takasugi, no lo corta Galván. El único que lo puede llegar a cortar muy de vez en cuando, si es un centro bajo de reacción, es Nakayama, cosa que tampoco tiene sentido. O sea, entre los dos están desequilibrando absolutamente todo el juego. Si vas a ver a los top, están todos con Sano de 9. Claramente tiene un tiro secreto en el manual que tiene el mismo daño en el posicionamiento, y si se la tira a Gino a la izquierda le baja 3/4 de barra. Es una locura lo de Sano. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora, si vos me decís que este daño lo haría con el remate de Gito y Sano te la desvía, hace ese daño, bueno, listo. Pero, a ver, Dina, Sano necesita un cooldown. No puede ser que no lo tenga. Esto de llegar, tirar el centro, la agarra Sano, le rebota a Masao, le vuelve a caer a Sano y vuelve a tener el cabezazo instantáneo. No tiene sentido. Mientras tanto, el Napoleón, si vos ponés el Napoleón acá, le tirás el centro, ponele que la agarre, no la va a agarrar porque se la sacan a Nakayama, pero ponele que la agarre, le cae a Masao, vuelve a rebotar, le cae a Napoleón y Napoleón se queda parado.
le cae la pelota y puede llegar a hacer el tiro de piso. No hace más posicionamiento. O sea, es un cooldown más normal y es Napoleón. Y este muchacho es sano. No puede hacer todo. No puede hacer todo. Regatea. Tiene entrada. Todo roto, cabezazo alto, sin cooldown, cabezazo bajo, tiro secreto. O sea, no. Es una locura lo de Sano. Es el que estaba desbalanceando claramente más el juego. Porque hasta que pusimos a Sano acá, estaba jugando Nita y Sano de extremo. Bueno, Sano de extremo estaba normalito, tenía un buen drible. Ah, bueno, encima tiene el pase con bufo. No, lo de Sano es una locura, no tiene sentido. Pero ponele que tenga ese pase. Si le ponen un cooldown, o le sacan uno de los dos cabezazos, o que cabecee arriba o que cabecee abajo. Porque si vas a poner a alguien que haga las dos cosas, que sea Napoleón. Si vas a poner a alguien que haga las dos cosas, arriba y abajo, que sea Hyuga. Si vas a poner a alguien que haga las dos cosas, que sea Pierre, no que sea Sano. Pero es una locura. No, es que no tiene sentido. Sano debe ser nerfeado junto a Masao Nakayama. Pero ya, olvídate de todo lo demás. Olvídate de todo esto que sí es necesario para mí. Olvídate, pero ya haciendo el nerfeo correspondiente a Sano, que cabecee arriba o abajo, o al menos que tenga un cooldown de 20 segundos por lo menos, bajarle un poquito la entrada y nerfean a Nakayama, ya ahí se equilibra el 50% del juego. Es así. Después todo lo demás lo deberían ajustar, pero bueno, supongamos que hagan esto solo, listo, se equilibró. Pero Sano es un tipo que está gratis, del día 1 te daban Sano Misaki, recuerdan ustedes, y que está full hace 1000 años, y sigue estando rotísimo. No puede ser lo que hace Sano, ya se pone muy aburrido. Es como cuando estaba la 4-4-2 con Shinji y Sanada. A Sanada al final lo nerfearon un poco, bueno, nerfen a Sano. No puede ser que haga lo que hace, es realmente imposible. Bueno, hasta ahí, más allá de todos los ajustes que necesitas en formaciones y todo, pero bueno, para mí, hasta ahí los nerfeos, bufeos. Si quedó algo pendiente, me puedo haber olvidado porque esto no lo anoté, sino que voy haciendo mientras lo veo y por el conocimiento que vamos adquiriendo jugando. Así que si faltó algo, me lo dicen ustedes, o si recomendaciones, obviamente. Vamos a ver acá los top. Ok, yo ya no estoy jugando tanto, top 19 me parece bien para no jugar. Sano, Kishida, Nakayama. Esa tripartita necesita ser nerfeada, claramente. Vamos puesto 2. A ver si carga. Sano, Takeshi Kishida, Nakayama. Vamos puesto 3. Todo absolutamente sano. O sea, no. Sano, Kishida, Nakayama. Ahí, bueno, se arriba con Napoleón. Yo lo estuve probando también, parece bien. Vamos puesto 4, amigo Mefe. Abrazo para la gente de Perú. Sano, Kishida. O sea, puedo estar así. Seguimos a ver si cambia un poquito acá. Capaz que te cambian a Kishida por Soda. ¿Ves? Soda, bueno, Soda secundaria funciona. Pero acá sería más normalito, pero tiene un centro más normalito sin tanto bufo Sano, pero Sano, Nakayama. O sea, así podemos estar, así podemos estar, todo es Sano, Nakayama. Pierde un poco la gracia. Sano en una 4-2-3-1, pero Sano. O sea, no hay otro. Teniendo a Napoleón, teniendo a Hyuga, o sea, es ridículo que todo el mundo esté jugando con Sano, no tiene sentido. Sano, Kishida, y así podemos estar. Dina, si no te das cuenta de esto, realmente yo ya no sé cómo ayudarte. Hicimos la formación, ahora hicimos esto de los nerfs y buffos. Espero que algún dev de esos súper inteligentes que tenés, tester, que estuvieron probando y dijeron que el tiro de Victorino está normal y no ven nada raro, lo vea, se lo hagan llegar y diga, bueno, a ver, capaz que no lo vieron en la Nakayama, bueno, te lo mostramos acá. Capaz que no lo vieron al Sano, bueno, me parecería realmente extraño, pero bueno, no sé. Así veo yo lo que es el juego, no sé qué tanto futuro puede llegar a tener. Está realmente, para mí, complicado. Es decir, si no hacen algo, un equilibrio, un balanceo de jugadores, empiezan a poner más formaciones. Creo que con eso podrían encarrilarse de nuevo, ir tomando ritmo y después vamos con los jugadores y después vemos qué cositas poner, torneo de clubes, camisetas, etcétera. Pero lo principal para mí es el juego, el gameplay, en donde está absolutamente estancado en la 4-3-3, tirándole centro a Sano, y me parece que pierde bastante la gracia. Ya se fue mucha gente, lo vuelvo a repetir, así que si quieren que no se siga yendo gente, me parece que Dina, algo tenés que hacer y no cagarla de nuevo como el otro día, que ahora los laterales se tiran para atrás. Ideal para que los defensores con bloqueo bloqueen, pero es que no bloquean. Entonces, ¿para qué los tira por atrás? Déjame que se queden ahí, que por lo menos usen el robo y eviten tirar los centros. Realmente todo lo que toca lo termina rompiendo aún más.
Amigos, los invito a suscribirse a este canal, que nos sigan en nuestro Instagram, en nuestro Twitch. Gracias a la gente por todo el apoyo en este canal, el canal secundario, en Twitch, en las redes sociales, en Instagram. Seguimos con la dieta full, ya estoy bajando de peso, no les voy a decir cuánto. Bajamos 4 kilos la primera semana y este domingo subimos la segunda semana, pero vengo bien encaminado y pronto termino trámite de moto del robo que me hicieron el lacra ese. Y arrancamos entrenamiento como corresponde. Amigos, esto ha sido todo entonces por los bufos y nerfos. Captain Tsubasa Ace, no lo dejen morir, chicos. No sé cuándo volvemos. Y espero que les haya gustado. ¡Chao!